Los puntos de vista y opiniones expresados en este episodio por las participantes son responsabilidad de quien las emite. Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Change the Office. Les saluda Sandra Alegría y hoy tenemos a una invitada especial que tengo el honor de presentar. Ella es química bacterióloga y parasitóloga por el Instituto Politécnico Nacional. Tiene una maestría en administración con orientación a dirección de operaciones y ella cuenta con más de 20 años de experiencia en industrias cosméticas, farmacéutica, de biología, biotecnología, donde ha desempeñado roles de liderazgo en áreas de calidad, producción y transferencia de tecnología. Actualmente ella es Head of Production en Sanofi y ella es Griselda Arteaga. Bienvenida, Gris. Muchísimas gracias por estar aquí. Hola Sandy, muchísimas gracias a ti por invitarme. La verdad estoy muy emocionada de compartir contigo este tema tan inspirador. Pues hoy vamos a hablar precisamente de este tema que se llama guiar con inspiración. Y yo sé, Gris, que pues en entornos que son regulados, exigentes, de alta responsabilidad, como lo es la industria farmacéutica, el liderazgo no solamente impacta resultados, sino que impacta vidas. Entonces, guiar con inspiración realmente implica algo más profundo, va más allá de dirigir procesos muchas veces porque implica alinear valores personales con los valores organizacionales. Y pues esto lo que requiere es conectar el trabajo con un propósito y de esta manera evolucionar el liderazgo hacia formas que movilicen a las personas. Entonces, lo que te quiero preguntar para comenzar con esta conversación, Gris, es cómo has logrado precisamente encontrar esta congruencia entre tus principios personales y la responsabilidad de liderar una planta de producción farmacéutica. Bueno, creo que es una pregunta súper interesante porque pocas veces nos ponemos a pensar en cuáles son esos valores que hacen conexión con la empresa, ¿no? Y Ujú, creo que lo tienes que llevar a un modo consciente, ¿no? Para poderlo describir realmente. Creo que lo primero es tener esta congruencia entre lo que pienso, lo que hago, lo que realmente creo y lo que demuestro, ¿no? Lo que es ser coherente. Creo que eso es lo primero, ¿no? ujú. Entonces, no es como que por arte de magia, ¿no? Tú digas, ay, es que mis valores personales hacen total congruencia con estos valores empresariales, sino más bien es llevarlos a la práctica día con día, ¿no? Yo te puedo dar un ejemplo, en mi caso en particular, creo que un valor que siempre he tenido es este preocuparse por las personas y preocuparse de una manera honesta, ¿no? Por los demás. Entonces, esto hace totalmente match y sentido con con los valores empresariales en donde he trabajado, porque siempre es ver por el paciente, ver por el cliente, saber que estás hablando no de lotes, sino de vidas, ¿no? De vidas que tocas. Entonces, creo que eso para mí ha sido fundamental. Entonces, todas las decisiones que tomas, las tomas basado en esto, en Ujú. los valores personales y en los valores empresariales. Cada vez que nosotros liberamos un lote, tenemos que tener esta congruencia de que lo que estoy haciendo justo tiene un propósito que va más allá de ti, ¿no? Entonces, creo que es estarlos poniendo en práctica día con día, con día, con día. Y también, a su vez, pues reconocerlos cuando alguien más los practica, ¿no? Sí. Entonces, es cuando empiezas a hacer como estas conexiones, ¿no? Donde la gente, cuando levanta la mano y te dice, oye, ¿sabes qué? Podemos tener un problema, cuando se anticipa un riesgo, está practicando estos valores de ver por nuestros pacientes, de ver por nuestros clientes, y creo que eso es parte del reconocimiento día con día y de la práctica. Sí, y ese es también uno de los grandes retos, porque esto de lo que tú estás hablando, pues es mucho el llevar la cultura a la acción, ¿no? O darle vida a la cultura, y eso muchas veces es muy difícil porque se queda dentro de las organizaciones en cuadros, ¿no? En cuadros colgados muy bonitos con la visión, valores y demás, pero no es algo que se vive en el día a día, como dices, levantando un riesgo, este tipo de cuestiones, ¿no? Es como una realidad que existe de culturas en cuadros, pero no en acción.
Y Y que a por veces hasta los recitas, ¿no? O sea, de repente exacto, es así sí. de, a ver, apréndete los valores de la empresa. Ah, sí, ¿no? Ajá, exactamente, sí, sí lo sabemos, pero una cosa es saberlo y otra es practicarlo. Y por Claro. otro lado, pues, por ejemplo, también hay estudios de Gallup que muestran que los colaboradores que tienen esta alineación entre sus valores y los de la organización, pues, son los que presentan un mayor compromiso hacia la organización y menor rotación. Entonces, es como estas 2 realidades que tenemos. Por un lado, cuadros o culturas que se viven en cuadros y por otro lado esta necesidad para lograr pues compartir un propósito con los colaboradores. Entonces aquí, Gris, ¿qué prácticas concretas crees que ayuden a que los valores precisamente no se queden en un póster, sino que se vivan en el día a día? Te puedo decir que yo he conocido muy buenas prácticas para eso. Una de ellas es el reconocimiento basado en los valores, ¿no? Porque muchas veces reconocemos, oye, es que hay un ahorro de tantos miles de pesos, ¿no? Pero ¿qué valor usaste para poder llegar a ese proyecto? A lo mejor no ahorraste tantos miles de pesos, ahorraste uno, ¿no? Pero realmente eso fue porque tuviste el valor de poner una iniciativa en práctica, porque tuviste el valor de levantar la mano. Entonces, no solo reconoces el resultado, reconoces la práctica. Entonces, Sí, creo que para mí esa es la primera. La segunda, las evaluaciones. Si tú ujú, haces una evaluación de desempeño, no solo básate en el qué, sino en el cómo, sí, ¿no? No es lo mismo fabricar 1000 lotes, ¿no? Atropellando a todo el mundo, a lo mejor no poniendo en práctica estos valores y esta cultura que estamos queriendo promover en la empresa, a que si fabricas estos 1000 lotes o a lo mejor 998, pero trabajaste en equipo, pero colaboraste, pero fuiste respetuoso, pero fuiste honesto, pero fuiste transparente, levantaste la mano a tiempo. Entonces, creo que también eso es súper importante, que no solo evalúes el KPI, ¿no? El llegué a mi meta y ya, ¿no? Sino es cómo llegaste también a esa meta. Eso es, para mí, creo que una de las mejores prácticas también. Y la sí, otra, que no nos va a gustar tanto, pero que también sucede y que creo que debe de suceder porque si no, solo se queda en un bonito cuadro, como bien decía Sandy, las consecuencias. Las consecuencias reales de no seguir estos valores, ¿no? De que si realmente alguien no está siguiendo, no está siendo honesto, no está siendo transparente, no está siguiendo la cultura, porque el valor de la empresa es el ADN de la empresa, es cómo ujú. espera la empresa que nosotros nos vayamos a comportar, ¿no? Ante la toma de decisiones en un día a día, en el trabajo con los compañeros, con los colegas, con tus colaboradores. Entonces, si tú no sigues esta práctica, si tú no sigues esa cultura, también tiene que haber una consecuencia por ello, ¿no? Entonces, creo que esa parte no nos encanta, pero también debe de existir, porque si no Sí, se queda en un bonito deseo. Y exacto. algo que sí te quiero comentar que creo que es muy importante es que todo esto venga, pues, obviamente, en nuestros códigos de ética, de conducta, etcétera, y que no y que las personas lo conozcan y lo sepan, ¿no? Que no sea como una sorpresa para ellos de, es que ahora, entonces, hiciste esto y la consecuencia es esto, ¿no? Entonces, creo que también es importante cómo comunicamos y cómo difundimos todo esto a toda la gente que trabaja, sobre todo en este tipo de industrias, en donde la carga de trabajo y el estrés a veces que se vive en el día a día y la presión que tienes, pues te puede llevar a cometer ciertos errores, ¿no? Entonces creo que sí es importante que todos tengamos la misma información. Sí, y mencionas varios puntos que tienen que ver con procesos de retroalimentación, de evaluación, consecuencias y pues la comunicación que debe de haber también en todo este sentido, ¿no? Y de alguna manera, pues esto toca varios aspectos del ciclo de recursos humanos o de gestión del talento que me gusta mucho que surge en esta conversación porque muchas veces pues tengo conversaciones con gente que trabaja en estas áreas pero ahora que lo conversamos contigo, que más bien eres líder de una planta de producción, pues cobra todo el sentido, es decir, bueno, de alguna manera Recursos Humanos, pues pone todo este sistema a trabajar, esta infraestructura, pero de la misma forma, pues ya los líderes, la gente que está en estos cargos, pues es quien tiene que darle vida y que hacer que esto vaya girando, ¿no? Porque no es
una responsabilidad nada más de un área, sino es una responsabilidad compartida para que se viva transversalmente, funcionalmente, esta cultura que estamos diciendo y que nos lleve a guiar con inspiración precisamente, ¿no? Claro. Claro, al final el trabajo también colaborativo con esta parte de recursos humanos, de people, ¿no? Que ahora Ujú, ya se ujú. llaman recursos humanos, ahora Sí, sí, ya sí, somos gente y cultura, porque creo que también eso ha evolucionado y ha sido una evolución increíble porque, al final te hace ver, no eres un recurso, no eres exacto. gente. Entonces, Sí, creo que también el trabajo colaborativo con ellos y el poder apalancarte de esas herramientas que hay y de esa estructura, creo que como líderes nos ayuda mucho. O sea, exacto. sí, totalmente. El trabajo con otros departamentos ayuda a que el engrane se mueva, ¿no? Y que se mueva de una manera satisfactoria. Sí. Y hay un autor que a mí me gusta citar mucho, se llama Edgar Schein, y él es el padre de la cultura organizacional. Mucho del modelo que nosotros trabajamos, que es el modelo SER, habla precisamente de, pues, esta alineación que debe de haber entre los equipos, los líderes y, por otro lado, la cultura, ¿no? Y entonces aquí retomamos precisamente este trabajo de Edgar Schein, donde él lo que explica es que la cultura se sostiene cuando los valores se reflejan en comportamientos reales, ¿no? O cotidianos, como los que tú estás mencionando. En la industria farmacéutica, algo que es muy valioso es que valioso y al mismo tiempo como puede tener su parte positiva, pues también podría irse hacia a lo mejor una parte negativa en cuanto a consecuencias, ¿no? En cuanto al impacto que se tiene. Pero bueno, a lo que me refiero es que el impacto, pues, es en la salud de las personas, hablando de la industria farmacéutica. ¿Cómo en tu experiencia has visto que los equipos conectan esta parte con un propósito más grande, para que a lo mejor más allá de decir, bueno, pues es que yo no soy quien está creando la fórmula, yo trabajo solamente pues en otra área, ¿no? Estoy en la parte administrativa, estoy, muchas veces eso pasa, que vemos esta pequeña pieza y de pronto yo lo he visto, ¿no? En trabajos de consultoría, que de pronto gente que está en estas áreas que no están tan de cara al cliente o al consumidor, creen que su trabajo es, por decir algo, llenar ciertas facturas y ya, ¿no? Sin un enfoque en el cliente, en saber, bueno, y eso, qué parte del engranaje es, ¿no? Entonces, ¿cómo lo visualizas tú en este sentido de que realmente vean qué pieza del rompecabezas son? Creo que trabajar en este tipo de industria tiene una ventaja, ¿no? Y el propósito ya sabemos que es mantener, cuidar, preservar la vida de las personas, ¿no? Entonces, eso ya nos da una ventaja porque realmente es un propósito que va más allá de cualquier cosa, ¿no? Ver por la salud de una población, creo que ya eso ya te ofrece una ventaja. Ahora, ¿cómo aterrizarlo con la gente? La verdad es que yo creo que primero hay que definirlo específicamente. Las personas tienen que conocer el propósito, el qué y el para qué, ¿no? O sea, ¿qué Ujú, estamos haciendo y para qué lo estamos haciendo? Y efectivamente, nosotros en la industria no estamos de cara al paciente, ¿no? No somos médicos, no somos los representantes que visitan a los médicos, ni mucho menos. Pero si nosotros podemos vincular este propósito con esas motivaciones personales, pasa algo mágico. Y te quiero contar algo que pasó en los sitios industriales durante la pandemia. ujú, Actualmente, yo fabrico una vacuna, ¿no? Que es igual de importante que todas las vacunas y como lo fue en su momento COVID, ¿no? ujú. Entonces, cuando viene la pandemia, pues de repente todo mundo es así de vámonos a casa, ¿no? Sí, Y qué sucedió en empresas como esta, que también vemos por la salud, ¿no? Nosotros no hacemos COVID, pero insisto, hacemos una vacuna igual de importante. Y entonces, cuando tuvimos esa sesión con todo el equipo y donde dijimos, ¿sabes qué? La gente no se le iba a obligar a venir a trabajar. La gente sensible, ¿no? Se tenía que ir a su casa, obviamente, para cuidar también a nuestros colaboradores. Entonces, todas las personas que tenían esta parte, pues tenían que irse a casa. Todas las personas que afortunadamente no teníamos esta condición, pues nos pudimos quedar, ¿no? Entonces, fue decisión de cada empleado, ¿sabes? Si se ujú, quedaba a procesar o no una vacuna, ¿no?
Y entonces cuando hablamos con ellos y les hicimos ver que realmente, ¿qué pasaría? O en México tan solo, ya no hablemos del mundo, hablemos de México. ¿Qué pasaría en México si hoy no teníamos la vacuna contra COVID y no tuviéramos una vacuna adicional, ¿no? O sea, ¿cuál sería la situación del país? ¿Y sabes qué? Toda la gente dijo: "Me quedo". Me Guau. quedo y fabrico y estoy aquí. Y esa respuesta, de verdad, o sea, te mueve infinitamente. Yo recuerdo que todos los días iba a mis áreas de fabricación, y preguntaba a la gente cómo estaba y me decían: "Inge, tengo miedo". Entonces, pero estoy aquí porque sé que es importante. Entonces, creo que verdaderamente cuando tú tienes claridad en el propósito, cuando tú conectas a la gente con ese propósito de lo importante que está haciendo y para qué lo está haciendo, cuando eres congruente también en las decisiones que tomas y volvemos a los valores, ¿no? Cuando tú estás poniendo al paciente como centro fundamental, ¿no? Y además las decisiones que tomas son basados en ellos, realmente todos los colaboradores y toda la gente que trabajamos en este tipo de industria lo creemos de corazón, ¿no? Y Sí. entonces ya no se vuelve un trabajo nada más por hacer, es algo más motivacional, es algo Más más, trascendente. claro. O sea, no solo lo hago por mí, lo hago por alguien más, ¿no? Entonces, Sí. esa sensación es increíble, ¿no? Ajá. Sí, me gusta mucho escuchar esto que compartes porque precisamente te voy escuchando y digo, sí, es que es como muy claro el cómo puedes dejar huella a través de una acción y detrás de esa acción pues hubo una decisión, ¿no? Que es, okey, sí, sí puedo. Y por otro Sí, lado, esto que es bien valioso, el decir, y ¿sabes qué? Sí estoy viniendo y tengo miedo. Que es también el reconocer, pues, lo que puede mover estas decisiones y acciones detrás. No significa que eso, tener claridad del propósito va a ser el camino más o menos difícil, ¿no? Significa que estamos inspirados, que hay congruencia, pero que de todos modos, pues, hay que atravesar y acompañar ciertas claro. emociones. Claro, porque en este proceso pasaron muchas cosas, ¿no? Había algunos colegas que, por ejemplo, no tenían transporte, usaban el transporte público, ¿no? Entonces, empezó a hacer un trabajo colaborativo impresionante porque entonces la gente que tenía un transporte salía más temprano de sus casas para pasar por estas personas, nos cuidábamos todos, ¿no? Con la intención de poder seguir con esta misión, ¿no? Que yo les decía, es que Sí, tenemos una misión súper importante, chicos, ¿no? Entonces, para poder seguir con esta misión nos tenemos que cuidar, ¿no? Y nos cuidábamos mucho entre nosotros, ¿no? Las sí, personas que habían sido vulnerables o que eran vulnerables, pues se quedaron en casa, ¿no? Entonces, las demás personas, pues, lo sabían. ¿Y sabes qué? O sea, nunca fue ¿por qué yo tengo que hacer un poco más para cubrir a esta persona? Al contrario, fue, no te preocupes, ¿no? Yo estoy aquí. sí, Y sí. eso no tiene precio. Sí, completamente, sí, hasta suena así como escena de película motivacional. Y lo Sí. fue, de verdad. Sí. Sí, me encanta. ¿Y sabes qué? También detrás de esto, pues un valor que se revela mucho es esta parte del servicio, ¿no? Que es también como el gran tema siempre que está en la agenda de las organizaciones, lo tengan o no como valor el servicio, pero finalmente, pues siempre debe de haber este enfoque hacia el cliente, ¿no? Entonces, por eso la relevancia del servicio en todo momento. Pero creo que muchas veces lo que llega a ocurrir es que buscamos que el servicio se dé más bien solo hacia afuera. Y aquí tú lo que estás mencionando es esta, cualidad de tener esta capacidad y deseo, hasta vocación de servir primero dentro, para que entonces eso, ¿no? Ya con esta comunidad bien sólida, entonces puedan darlo hacia afuera, ¿no? Es cierto esto que dicen que nadie puede dar lo que no tiene, que se usa más como en el ámbito personal, pero que realmente también aplica al ámbito organizacional. Sí, totalmente. Y lo que comentabas, ¿no? O sea, a veces pareciera que estas otras funciones, ¿no? Que no son directamente producción, no tuvieran ese papel tan importante. Y por supuesto que lo tienen, ¿no? O sea, y que ellos lo saben y que también
ellos también estuvieron aquí, ¿no? Por ejemplo, un técnico de mantenimiento, ¿no? Que sin que él estuviera para solucionar un problema de mi equipo, nosotros no hubiéramos podido hacer nada, ¿no? Exacto. Entonces, todos juegan un papel súper importante para poder llegar a ese objetivo y se los tienes que decir y se los tienes que reconocer también, ¿no? Y tienes que Sí, dejarles claro cuál es el propósito de cada función, ¿no? sí. Y todos contribuyen a ese propósito. Ujú. Y creo que ya me estás respondiendo mi siguiente pregunta, pero no quiero dejar de hacerla, que es, ¿cómo visualizas tú que cambia o qué es lo que cambia en el desempeño cuando el equipo entiende el para qué? Lo cambia todo. Lo cambia todo, Santi. O sea, la gente deja de fabricar, de producir, de hacer su función porque sí, la hace por algo, ¿no? La hace para algo. Y entonces en ese hacerla para algo, anticipa, por ejemplo, muchos riesgos. Yo creo que algo súper importante en nuestra industria es justo detectar si hay un riesgo a tiempo, ¿no? Porque, insisto, nosotros llegamos a vidas. Entonces, cuando ellos saben el por qué, el para qué, tienen ese propósito, ellos mismos levantan la mano y dicen, oye, es que creo que aquí podemos tener un tema, ¿sabes? Entonces, anticipan riesgos, se disminuyen errores incluso, se trabaja de una forma súper colaborativa entre las diferentes áreas, porque ya no hay este de, ah, no, es que tú eres de tal área y entonces tu propósito es diferente. No es Sí, cierto. Tu objetivo tal vez es diferente, ¿no? O sea, a lo mejor tu objetivo para la organización es distinto a mi objetivo, pero el propósito es el mismo. Entonces, se sí, rompen estos hilos de trabajos aislados y también hay mucha empatía entre los equipos. Entonces, creo que cambian muchas cosas, las desviaciones disminuyen, o sea, pasan muchas cosas y te vuelves un poco más esta hermandad de cómo llegamos al mismo propósito. No digo que obviamente, como en todas las organizaciones, pues de repente hay problemas, de repente que el de ingeniería se está peleando con el de producción, que el de calidad, que ta, ta, ta. Eso va a seguir pasando, ¿no? sí. Pero lo mejor de esto es que pueden llegar también a acuerdos, porque saben que el propósito es el mismo y las Ujú. decisiones están basadas también en ese propósito. Entonces, si el de calidad dice, oye, esto no sale, no sale. ¿Por qué? Porque él está viendo un riesgo. Entonces, respetamos también al experto. Y eso creo que también es muy importante en las organizaciones, respetar la voz del experto. Sí, y que implica para respetar, pues, confianza, ¿no? Confianza en esa persona experta, porque creo que muchas veces llega a pasar eso en las organizaciones, que detrás de esa, falta de respeto hay una falta de confianza, ¿no? O mucha soberbia, o a veces egos, ¿no? Que están ahí compitiendo porque Exactamente, se pierde la claridad de este propósito compartido, precisamente. exactamente. Y bueno, fíjate, Gris, que también está este, pues, reporte que emite el World Economic Forum, donde cada vez hablan de cuáles son las cualidades o los skills más requeridos para el futuro. Y uno de los que menciona muy recurrentemente hacia el futuro del trabajo, pues tiene que ver tanto con la empatía como con esta confianza que estamos mencionando y que se definen como competencias que ya son críticas para el liderazgo. Entonces, te preguntaría aquí, ¿cómo puedes acercar a los equipos a construir esta empatía, esta confianza? Creo que para mí hay dos cosas súper importantes para poder construir confianza. La primera es vulnerabilidad. Ujú, Reconocer cuando no sé, reconocer cuando me equivoco, porque se vale, ¿no? O sea, esta parte de yo lo sé todo, de justo estos egos, etcétera, creo que no ayudan a construir una confianza real, ¿no? mm, Entonces, para mí la vulnerabilidad es una parte súper importante, el saber, también soy humano, también me equivoco, también no lo sé hacer, entonces yo llego y te digo, me equivoqué, ¿no? Y eso genera algo súper interesante también en los equipos, porque entonces dicen, ok, si mi líder puede reconocer que se equivoca, entonces yo voy a levantar la mano para decir, me equivoqué, ¿sabes?
claro. y saber que no pasa nada, que todos nos podemos equivocar, ¿no? Entonces, creo que la construcción de esa confianza tiene que ver también con vulnerabilidad. Tiene que ver también con ser congruente, ¿no? Mm, La congruencia es súper importante. Lo que digo es realmente lo que hago, ¿no? Y lo que pongo en práctica todos los días, ¿no? Para que la gente también confíe en lo que le estoy diciendo. El explicar el por qué y para qué, esta parte se hace así porque yo lo digo, ¿no? ujú, Esto ya no puede ser. Cuando tú no explicas el para qué o el por qué de una decisión a veces, pierdes también la confianza de la gente, ¿sabes? Entonces, creo que también tenemos que aterrizar un poco esa parte de explicar por qué, para qué, decir me equivoqué, ¿no? mm. Decir por favor y gracias, ¿no? Exactamente. Entonces, creo que todo esto juega un rol muy importante para que tú confíes en los demás y los demás confíen en ti. En esa medida se va a empezar a crear una red de confianza en donde pues justo, ahora uno de los skills de liderazgo más importantes es cómo generas esas redes de confianza de tu equipo, cómo, cómo estos comportamientos te llevan a que la gente cree en el propósito, a que creen los valores, a que realmente ellos vayan contigo no solo a cumplir un indicador, no solo a decir, llegué al 100% de mi meta, ¿no? Sino cómo llegué al ese 100% de mi meta. Ujú. Y cuando hablamos de estos skills que hoy son tan importantes, si miras hacia atrás, ¿cómo consideras que ha evolucionado precisamente pues, tu forma de liderar? Ay, Sandy, muchísimo. Ujú, Muchísimo. Yo creo que lo primero que ha pasado es que escucho más y hablo menos, ¿no? ujú, Entonces, normalmente te anticipas, todavía no terminas de escuchar la pregunta o el comentario y tú ya tienes una respuesta en tu cabeza, ¿no? Ya sabes qué decir, cómo decirlo y por qué, y etcétera, ¿no? Entonces, creo que eso es lo primero que ha cambiado. Ahora escucho más, ¿no? Ahora trato de enfocarme en lo que me están diciendo y no dar una respuesta por darla y no dar una respuesta de forma automática. Creo que también eso es súper importante. A veces incluso es dejar que ellos lleguen a la respuesta, ¿no? Y ajá, cambiar esta parte del micromanagement también, en donde tienes que estar absolutamente en todo, ¿no? Creo que también eso en mi caso ha evolucionado bastante, porque a veces somos personas, me incluyo, aprensivas, cuestiones de ese estilo, y entonces eso termina con la imaginación y la creatividad de los equipos, ¿sabes? O sea, cuando ujú, el líder tiene que decirles todo, así qué hacer, cómo hacer, cuándo hacerlo, ta, 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 puede acabar con la creatividad de un equipo y los equipos tienen grandes ideas, ¿no? Entonces, también hay que escucharlas. Entonces, creo que también eso ha cambiado mucho en mí. Ahora creo que también formo esas redes de confianza, no solo con mi gente, sino con las áreas que me dan soporte, que son muchas y muchas personas las que trabajan conmigo. Entonces, yo trato de darles ese respeto y ese lugar que tienen, ¿no? Porque además, pues todos ellos tienen trayectorias interesantes, experiencia y respetar las decisiones que se tomen y acompañar las decisiones, creo que también, y son cosas que requieren de mucha valentía, ¿sabes? Que a veces no son fáciles. sí, Entonces, necesitas mucho valor para aceptar que te equivocas. Necesitas mucho valor para también acompañar en las decisiones, para acompañar en los resultados y en las consecuencias que esas decisiones tuvieron también, ¿no? Y necesitas mucho valor para escuchar lo que la gente tiene que decir, porque a veces hay muchas cosas que tienen que decir y que no siempre te van a encantar, ¿no? Entonces, creo que también ese valor es algo que ha cambiado y que ha ido creciendo y se ha ido modificando o permeando de cierta manera. sí, y que de alguna manera es también mucho como han evolucionado las organizaciones, porque, pues, hace años, yo recuerdo cuando inicié mi carrera, pues, realmente sí era esta cuestión de que el líder era un gran experto, ¿no? Entonces, pues, si era un gran experto, sí debía de tener todas las respuestas, al menos ese era como esta idea que se tenía sobre un líder o una líder. Entonces, creo que ahí estaba como ceñida esta parte, ¿no? Que muchas veces a lo mejor es ese precisamente el punto de rompimiento, es decir,
pues hoy la líder ya no necesariamente es un gran experto, la persona más experta, sino más bien es quien facilita, ¿no? Quien promueve conversaciones, quien da propósito, quien da guía, quien inspira. Es un rol completamente distinto, ¿no? Cómo ha evolucionado y que pues tiene que ver también con las dinámicas de trabajo que hoy se tienen, porque pues este liderazgo basado en solamente la experiencia o hasta a veces antigüedad, pues respondía a una realidad distinta a la de hoy, donde es más bien como toda esta mezcla generacional, suma de ideas, sinergia que se busca tener, ¿no? Entonces, se requiere de un liderazgo completamente distinto. Totalmente, y este liderazgo de servicio, de cómo te facilito tu trabajo, ¿no? ¿Cómo Sí, hago que tu trabajo sea más fácil? Porque al final no es el líder, tiene que ser el que brille siempre, ¿no? O sea, todos brillamos y todos hacemos y todos somos responsables y todos, o sea, y bueno, hay decisiones que también el líder pues tiene que tomar, ¿no? Evidentemente es parte del rol, ¿no? Y de la responsabilidad que tenemos. Hay decisiones que no son fáciles y que nos toca tomarlas, ¿no? Pero yo les decía a los chicos un día, ese es mi trabajo, chicos, déjenme hacerlo. Y entonces, ustedes ahí tranquilos, déjenme ayudarles, ¿no? Pero esa sí. decisión es mía, no es de ustedes. Entonces, ustedes no se me preocupen, yo lo voy a decidir, ¿no? Entonces, también es cómo te facilito y cómo hago que este paso por estas cuestiones que a veces no son sencillas sean más fáciles para ti, ¿no? Que no lo sientas tan duro, ¿no? El golpe, ¿no? Y para nosotros los líderes también tener un equipo que te respalda y que te acompaña y que te da guía y que te da soporte y que te dice las cosas y demás, es de mucho valor, totalmente. Sí, por supuesto. Gris, pues, a mí la verdad es que desde que fuiste nominada para participar en esta temporada de Voces de Hispanoamérica, me hizo mucho sentido por esto que me compartía, ¿no? De quién eras, y ya después en las conversaciones que comencé a tener contigo, pues precisamente pude notar esta congruencia de la cual hablas, que realmente es como algo que, pod quiero usar la palabra como que siento que la transpiras, esta congruencia. Y sé que también, pues, para ti, precisamente, tu filosofía es liderar con valores, influir en el ejemplo, ¿no? Para salvar vidas, que es este propósito también de la organización, y que tú consideras que el verdadero liderazgo realmente se mide en las vidas que tocas y no en los títulos que tienes, ¿no? Yo sé que esa es mucho tu filosofía y tu estilo de liderar, y por eso es que me hacía todo el sentido que estuvieras en este episodio, y también por eso quisiera compartir con la audiencia un poco más de ti, de quién eres, para que entonces entremos a estas preguntas de Work Connections, que es para conocer un poquito más de nuestra speaker. Y bueno, yo elegí sobre estas tarjetas que tengo por aquí, bueno, no se ven muy bien, elegí 3 categorías para que tú me puedas decir cuál quieres. Vamos a responder 2 preguntas. Tenemos categoría GPS de sueños, fuego interior o ruta estelar. ¿Cuál te gustaría? Uy, qué interesante. Yo creo que fuego interior, sí. Ujú. Fuego interior es, ¿qué es lo que más te apasiona de tu trabajo? La gente. Trabajar con las personas, el contacto diario con mi equipo, y con todas las personas con las que trabajo, de verdad, aprendo tanto de ellos todos los días. Es increíble todo lo que ellos te pueden nutrir, ¿no? Y toda la vitamina y toda la energía que te puedan dar, ¿no? De verdad que me pasa que llego a veces así de, como todos, ¿no? Cansado o enojado o triste, ¿no? Pero el verlos, el escucharlos, el convivir con ellos, el resolver algunas cosas del día a día, creo que para mí eso es vitamina. A mí me gusta mucho trabajar con la gente. Y obviamente el propósito para que lo hago, ¿no? O sea, la parte de salvar vidas, de mantenerlas, de procurar la salud, creo que eso son las 2 cosas que a mí me mueven muchísimo. Alguna vez, te escucho y me recuerda a una anécdota que alguna vez estaba con un grupo de coaches y hablábamos de liderazgo inspiracional, ¿no?
Y entonces alguien decía, es que realmente no existe el liderazgo inspiracional porque no hay un líder que inspira. Hay una líder inspirada o líder que contagia a las otras personas, ¿no? Y creo que te escucho y creo que precisamente representas esa persona, pues, que contagia esa inspiración hacia el equipo y los demás. Bueno, tenemos las otras 2 categorías, ruta estelar o GPS de sueños. A ver, ruta estelar. Ruta estelar es, ¿qué 3 palabras te gustaría que definieran tu vida en el futuro? Pasión, pasión por todo lo que hago, lo que digo, todo, ¿no? Eso. Yo creo que amor, ¿no? Ujú, Y la última creo que sería lealtad. ujú, muy bien. Muy bien, pues estamos llegando hacia el final de este episodio, Gris. Yo te agradezco muchísimo que hayas aceptado esta invitación. También la verdad es que escuchar a la persona que está a cargo de una planta de producción de una industria farmacéutica, lo cual es tan relevante, y encontrar tanta congruencia como la encuentro contigo, pues es algo que hasta causa alivio, inspiración y decir, sí, vamos por buen camino. Y hay algo también muy importante que has mencionado a lo largo de esta conversación, que es lo que decías de gente y cultura, ¿no? Que es ahora cómo se llama el área y que realmente dentro de todo esto que tú has hablado tiene mucho que ver con este propósito, con este cuidado, con esta atención del impacto de nuestras acciones. Y yo creo que eso pues va moldeando la forma, la cultura, la forma en la que se vive en la organización, pero también la forma en la que las personas van viviendo su vida afuera, ¿no? Y entonces eso ayuda a que tengamos también un impacto social en las familias, en las vidas de cada una de las personas, pues que vamos tocando, con las que vamos interactuando. Entonces te reconozco mucho eso, esa guía con inspiración a través de, pues, de tu ejemplo y de tu congruencia. Muchas gracias, Andy. Gracias a ti por la invitación. La verdad es que para mí hablar de estos temas me reta también porque normalmente hacemos las cosas sin pensar en lo que haces, ¿no? Entonces, cuando ya te lo preguntan y lo traes al estado consciente, dices, wow, qué padre es lo que hago, qué padre es mi trabajo, qué padre es tener un propósito que va más allá de solo pensar a lo mejor en mí o en mi persona. Entonces, muchas gracias, Santi. Al contrario, gracias a ti y gracias también a la audiencia por haberse sumado a este episodio. Si estos temas que acabamos de tocar resuenan contigo, puedes también explorar un poquito más en nuestro libro Mapa del Líder Antifrágil, que está disponible en Amazon, o buscar más recursos en www.impulsaconsultoria.com. Nuevamente, muchísimas gracias, Gris. Gracias también a quien te nominó, que le mandamos muchos saludos y gracias al equipo de producción para hacer posible este episodio.